¿Qué tal? Buenas tardes y buenas noches ya en los Países Bajos. Me da mucho gusto dar la bienvenida a esta plática virtual, Crecer con varios idiomas. ¿Por qué es importante que tus hijos mantengan el idioma español en su desarrollo? Estamos en Facebook Live y soy el embajador de México en los Países Bajos, José Antonio Zabalgoitia. Con esta charla damos inicio a un muy importante episodio o un muy importante capítulo de la relación y del apoyo que tiene la Embajada de México en los Países Bajos con la comunidad mexicana en esta nación. Tenemos una comunidad que, como muchas otras comunidades de mexicanos en el mundo, tiene un componente nacional, donde los pequeños mexicanos, ya sea que los trajeron de muy pequeños o porque nacieron acá de padre o madre mexicana o mexicano, hablan español, entienden español, son culturalmente mexicanos, pero también neerlandeses. Entonces, pensamos que aprovechando que el gobierno de México nos envió una serie de colecciones de los libros de texto, los que los niños mexicanos aprenden las cuestiones básicas de historia, cultura, lengua nacional, español, podemos apoyar a las familias mexicanas para que sus hijos no solamente no pierdan el español, que ya de por sí es importante, sino que aprovechen tener esa arma que les ha dado, esa ventaja que les ha dado su condición binacional en su desarrollo para tener una ventaja en su competitiva frente a chicos que no tienen ese privilegio. Y no se trata solamente de que los padres les hablen en español, no es suficiente que las madres o los padres se sienten con ellos a trabajar un poquito en español, materias escolares. Esto es mucho más complejo y requiere de cierta especialización, y ahí es donde la embajada ha pensado que contar con el apoyo de especialistas puede beneficiarnos para lograr ese objetivo de que se mantenga el uso del español, el conocimiento del español, el orgullo de hablar español en esas familias, y que además estos muchachos que son mexicanos pero también son neerlandeses tengan un desarrollo bicultural que les permita entrar al mundo laboral y entrar al mundo de la educación superior con muchas mayores ventajas que alguien con una sola cultura. Y tenemos hoy la fortuna de tener una primera presentación de esta serie de charlas por el doctor Peter Moisken, quien es catedrático emérito del Centro de Estudios de Idiomas y del Departamento de Lenguaje y Comunicación de la Universidad de Radboud en Nijmegen, en los Países Bajos. El doctor Moisken es graduado por la Universidad de Yale, tiene un doctorado en la Universidad de Ámsterdam. Es no solamente un académico muy connotado, sino un experto en bilingüismo, un especialista en lenguas indígenas y en contacto con otras lenguas, que ha publicado decenas de artículos sobre estos temas. Es miembro de la Real Academia de Ciencias de los Países Bajos y ha sido galardonado con el premio Spinoza por la Organización Neerlandesa de Investigación Científica. Al doctor Moisken lo va a presentar y va a acompañar en esta primera charla la doctora Marta Montero Sigurd, ella misma una representante notable de esta condición de familia bicultural entre mexicana y holandesa, y nadie mejor que ella para hacer el hilo conductor, el elemento que le dé continuidad a las varias charlas que vamos a tener en esta serie de plataformas digitales para apoyar la tarea de los padres en casa por preservar el español. Doña Marta Montero es también doctora, profesora emérita de la Universidad de Massachusetts en Boston y experta en etnografía y bilingüismo. Es licenciada en Letras Inglesas por McMurray College en Jacksonville, en Estados Unidos, en Florida. Maestra en Enseñanza en Antropología y Sociología por la Universidad de Washington en San Luis, Missouri. Y también en Letras Hispánicas y Literatura Española por la Universidad de las Américas en Puebla. Es doctora en Educación, tiene Desarrollo Instructivo y Administración con especialidad en Educación Bilingüe por la Universidad de Boston
y ha realizado estudios postdoctorales en educación internacional en la Universidad de Harvard. Hasta hace poco fue instructor en Amsterdam University College y siempre ha sido una de las más notables y activas participantes de la comunidad mexicana en los Países Bajos. Para mí, como embajador de México, es un privilegio iniciar esta serie de charlas que serán conducidas por la doctora Marta Montero Siebert y cuyo primer ponente es el doctor Peter Muysken. Quiero también agradecer a Jorge Delgado, que ha sido un excelente colaborador para la puesta en marcha de este ciclo de presentaciones digitales. Les deseo que sea útil, siéntanse en libertad al final de entrar en un intercambio de puntos de vista y de ideas con la doctora Montero Siebert y con el doctor Muysken, y la embajada siempre estará en la mejor disposición de apoyarlos. Muchísimo gusto en saludarlos a todos y seguiremos ahora las presentaciones. Hola, buenas noches. Yo soy Marta Montero Siebert y tengo el gusto de esta noche de presentar al doctor Muysken, pero antes de presentarlo quería darles un poco la trayectoria de por qué es tan importante esta sesión. Quería decirles que en el año 2013 la doctora Cabrera y yo hicimos el primer estudio sobre los mexicanos aquí residentes en los Países Bajos y fue hecho con la ayuda de aquel entonces de un grupo llamado la Asociación de Mexicanos en Holanda y los Amigos de México. Con esa asociación y la gente que realmente se dedicó, se hizo este primer estudio y notamos que el mexicano está muy bien asentado en los Países Bajos y tiene bastante educación, tiene buenos trabajos y está integrado a la sociedad neerlandesa. Después seguimos con una secuela en 2016 y esa secuela la hice yo para entender con una beca de la American Educational Research Association, para entender cómo los padres de familia están manteniendo el español y qué están haciendo con la cultura mexicana. Y de ahí lo que sacamos fue que hay una consternación de padres mexicanos aquí, porque a pesar de que hablan el español sus hijos y a pesar de que están integrados, les falta todavía en muchos casos la escritura y les falta la redacción. Y para ellos se encuentran a veces que los padres no se pueden comunicar con sus hijos porque no lo hablan fluidamente. Entonces, esas barreras las hemos querido ir quitando con el tiempo y para eso se hicieron unos foros en el 2016 y 2017 donde tuvimos grupos de mujeres, de madres preocupadas por el idioma y por la cultura que trataron entonces de entretejer sus preocupaciones. Aparte de eso, lo que salió de esto fue realmente un programa entonces de inicio y esto es lo que están viendo hoy día, que es el fruto de investigar con toda conciencia lo que quiere decir ser bilingüe. Y quiero decirles que tengo el gusto de presentar al doctor Muysken, que por cierto fue mi profesor de holandés también. Y aparte de eso, que es una persona no solo que se ha dedicado a las lenguas, pero tiene un conocimiento muy vasto, ha trabajado con la gente de Harvard, en particular con Catherine Snow, pero aparte de eso, fuera de lo que dijo el señor embajador, es una persona muy dedicada al inmigrante, muy dedicada a la conciencia nuestra, y yo creo que por adentro es latino, aunque sea neerlandés. Así que me da mucho gusto de pedirle al doctor Muysken que empiece con su presentación. Gracias. Bueno, muchas gracias, Jorge Delgado, Miriam Ortero. Muchas gracias al señor embajador y muchas gracias sobre todo a Marta haberme hecho participar en este evento. He preparado una presentación con unos 20 diapositivos y voy a pasar a la presentación para que ustedes puedan ver y van a escuchar mi voz, pero no me van a ver a mí mismo todo el tiempo, por supuesto. A ver. Ahí está.
Perfecto. Piali Kuali Teotaki. Ustedes como mexicanos saben cuál idioma es y qué quiere decir. Es lo mismo que dijo el señor embajador al comienzo. Y voy a hablar de los desafíos que nos pone el multilingüismo en este mundo y cómo confrontarle en nuestra sociedad. No vale preguntarse si es provechoso o no el multilingüismo, porque hay bilingüismo en todas nuestras sociedades y de hecho en todo el mundo. Casi no hay sociedades monolingües. Se habla del Vaticano como monolingüe en latín, pero la mayor parte de los vaticanos hablan muchos idiomas. Corea del Norte posiblemente es monolingüe, no sabemos. Islandia lo fue tal vez antes, pero ya no lo es. Entonces hay mucho multilingüismo y podemos ver que como tenemos unos 7,000 lenguas en el mundo y solamente 200 países, hay un promedio de 50 lenguas por país. Cierto que algunos países como Brasil y Nigeria tienen muchas lenguas, otros menos, pero México, por ejemplo, tiene muchos y la mayor parte de los países del mundo tienen muchas lenguas. Un poco sobre mí. Yo comencé mis estudios de trabajo de campo justamente en México, en la zona de Milpa Alta, que ahora está integrada a la Ciudad de México, pero en ese tiempo, hace casi 50 años, cuando yo estuve, todavía era bastante rural y ahí estaba aprendiendo náhuatl y aprendiendo cómo hacer trabajo de campo como joven todavía. Después trabajé en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en las Antillas neerlandesas, donde se habla el papiamento, y he hecho bastantes trabajos en el Ámsterdam multilingüe. Y como dijo la Marta, tengo mucho interés en todos los desafíos que tienen los migrantes en su trayectoria en la vida. Bueno, me ha invitado la embajada como experto o como investigador, y entonces la pregunta podría ser, ¿qué nos dice la investigación? El problema es que, como vemos ahora con la crisis del COVID, de la corona, hay siempre resultados muy complejos. La investigación no nos da una respuesta inmediatamente clara a todos los problemas que nos pone, y sobre todo cuando estamos hablando del multilingüismo, depende muchísimo del contacto social. Lenguas cambian, varían mucho en su prestigio. Hay muchos factores socioeconómicos que están implicados y también la actitud de los padres es un factor muy importante. Entonces, no podemos decir que la ciencia o que la investigación nos da una respuesta inmediata, solamente podemos tratar de comprender cada situación adentro de su contexto social por su propia cuenta. Lo que sí sabemos es que cuando tenemos multilingüismo, siempre hay un multilingüismo en diferentes zonas de la vida diaria. ¿Y cuáles zonas están implicadas allí? Bueno, primeramente la religión, el gobierno, la calle, los amigos, el trabajo y la casa. Y generalmente podemos decir que las lenguas con más prestigio son las lenguas que aquí son más altas, digamos, asociadas con la religión y el gobierno, y las lenguas con menos prestigio son asociadas sobre todo con la casa. Y entre los dos está la calle y están los amigos y el trabajo. Entonces, en zonas donde hay mucho bilingüismo, puede haber que hay diferentes lenguas en cada de estas zonas de la vida. Voy a presentar algunos casos de niños que están creciendo en diferentes partes del mundo para mostrarles lo que implica eso justamente. Aquí tenemos un chico que viene del norte de Nigeria, que en su casa, con su mamá y con su abuela, siempre está hablando Bari. Pero saliendo de su casa a la calle, encuentra dos otras lenguas, que es el pidgin inglés, muy común en Nigeria, y también el Hausa. Y en la escuela
encuentra el inglés, y cuando se va a la mezquita, como es la parte norte de Nigeria, donde hay muchos musulmanes, se habla árabe. Entonces, este mismo chico tiene contacto con 5 lenguas en su propia vida y no se considera un problema, simplemente forma parte de su vida diaria. Pasamos a una niña en el campo de Suriname, que es una antigua colonia holandesa en Sudamérica, donde hay gente de origen hindustani. En su casa, la chica habla Sarnami Hindi con su mamá, con su abuela, con su papá, pero saliendo a la calle, la lengua que va a encontrar más es el Sranan, surinamés. Cuando es muslima, va a hablar árabe en la mezquita, o si es hindú, va a aprender un poco de sánscrito, y en la escuela está aprendiendo neerlandés. Y nadie le considera un problema esas lenguas. Tomamos un chico de origen bereber en Ámsterdam o en otros, en Utrecht o cualquier sitio en Holanda. Este chico, si es chico de origen bereber, en su casa habla Tamazight, que es lengua bereber. Pero afuera de la casa, en la calle, con sus amigos, o bien habla árabe marroquí, o bien holandés. En la mezquita habla árabe, y en la escuela habla holandés, y también hay mucha información que le llega en inglés, como ustedes saben. Entonces, este mismo chico tiene como 4 o 5 idiomas que tiene en su contacto, y nadie le considera muy especial. Finalmente, tenemos chicos mexicanos en Los Ángeles, California, que tal vez con su abuelita en la casa hablan otomí, o escuchan por lo menos otomí. Entonces, a lo mejor no lo hablan. Con su mamá hablan español, con sus hermanos tal vez inglés. En la calle hay 3 lenguas, hay coreano, hay español, hay inglés. En la escuela sobre todo inglés, y cuando van a la misa, ojalá aprenden español. Entonces, quiere decir que estos mismos niños con 4 o 5 idiomas crecen y nadie lo considera muy especial. Pero sabemos que el multilingüismo es considerado en muchos lugares como un problema, y entonces el multilingüismo tiene una mala fama. ¿Por qué es que, a pesar de que hay muchos niños en el mundo que crecen multilingüe, hay tanta duda sobre el multilingüismo? Y el problema es que en nuestras sociedades, muchos multilingües pertenecen a grupos minoritarios y o tienen un origen de migrante o de refugiado, y o tienen una doble afiliación étnica, pertenecen a 2 grupos étnicos, tal vez por el papá de un lado, por la mamá de otro lado. Es decir, que muchos multilingües en nuestras sociedades pertenecen a grupos con menos prestigio social, y por eso el multilingüismo mismo goza de menos prestigio. Está asociado con estatus bajo y problemas sociales. La gente que son monolingües, sobre todo, pertenecen a capas sociales más altas. Es muy interesante que entonces que el multilingüismo no tiene una distribución social igual a nuestra sociedad. Sobre todo está asociado con grupos con menos posibilidades, y por eso tiene mala fama el multilingüismo. ¿En qué podemos ver esta mala fama? En el discurso público hay 4 desafíos que se ponen al multilingüismo. Primero es acceso limitado a conocimiento y habilidades. Entonces, quiere decir que la gente no puede aprender todo lo que necesitan para vivir bien. Y en el trabajo a veces dicen,
poca productividad y pocas perspectivas de promoción. La gente que los multilingües quedan en las capas más bajas de las compañías y de las empresas. También hay mucha preocupación que hay una participación insuficiente en la política y en lo social. Quiere decir que muchos multilingües no participan, según el discurso mayoritario, no participan suficientemente en lo que pasa en la vida de la nación. Y también a veces hay dudas de que los multilingües realmente, que el multilingüismo sería una cosa que impediría la unidad nacional. Entonces es algo que en algunos países se considera que ser multilingüe va un poco en contra de ser un buen ciudadano. Entonces hay países donde el multilingüismo es un poco suprimido por esas razones. Entonces, el multilingüismo tiene, como dije, mala fama y tiene muchos desafíos. Entonces, tenemos que ver cómo enfrentar estos desafíos del multilingüismo. Bueno, voy a hablar un poco de un artículo pequeño que escribí con un colega de la Universidad de Ámsterdam hace ya casi 10 años. Sacar ventajas del multilingüismo. Doe je voordeel met meertaligheid. ¿Cómo sacar las ventajas del multilingüismo? Porque tenemos que ver que también hay muchas ventajas. Voy a hablar de estas ventajas y voy a mencionar 4 ventajas que tiene el multilingüismo. El primero es una cosa un poco compleja. Quiere decir que el bilingüismo conduce a una flexibilidad cognitiva mayor. Y esto tengo que explicar un poco porque es una cosa que implica psicología y conocimiento del cerebro. En el cerebro están representados nuestras lenguas. Entonces, ahí ven el holandés y el inglés en el cerebro de este pobre tipo y puede ver que el pobre tipo está pensando en una bicicleta y dice fiets. No dice bicycle, ni bicicleta, ni otra cosa. ¿Por qué? Porque está escogiendo en este momento la palabra holandesa, que es fiets, y no la palabra bicicleta, que sería la palabra española, o la palabra bicycle, que sería la palabra inglesa. Entonces, todos cuando estamos hablando, como yo estoy hablando español ahora, tenemos la capacidad de no hablar las otras lenguas que conocemos, pero de enfocarnos en una sola lengua. Entonces, eso se llama acceso selectivo, selective access. Podemos enfocarnos en una sola lengua, pero a la vez, y ahí tiene que ver la parte derecha, en nuestro cerebro, lo que se llama tomate, o el concepto tomate, tomato, o jitomate, como dicen los mexicanos, está asociado en holandés con tomat, y en inglés con tomato, y en español con tomate, etcétera, etcétera, en otras lenguas con otras palabras. Ustedes saben, por supuesto, que es palabra náhuatl, ¿no? El tomate. Y en nuestro cerebro están conectados estas palabras. Entonces, quiere decir que en nuestro cerebro las lenguas no están separadas, pero están realmente mezclados. Pero cuando estamos hablando, podemos demezclar todo eso y hablar una sola lengua. Y esta capacidad de demezclar las redes asociativas en nuestro cerebro nos da un cierto entrenamiento de flexibilidad. Y apoya la flexibilidad del cerebro. Y sabemos ahora, por ejemplo, que gente mayor que ya están un poco, bueno, están con demencia ligera, etcétera, etcétera. Si son bilingües, tienen una ventaja sobre los monolingües porque su cerebro es más flexible. Entonces, al lado de todo eso, hay una flexibilidad que viene con el multilingüismo, y los multilingües saben cómo manejar sus lenguas y cómo separar sus lenguas de una manera que un monolingüe
no tiene que hacerlo. La segunda cosa es la transferencia. Quiere decir que no tenemos que aprender todas nuestras habilidades cognitivas con cada lengua. Si aprendemos a calcular en una lengua, podemos hacer cálculos en otra lengua. No necesitamos aprender el cálculo otra vez. Si aprendemos a leer en español, nos es más fácil aprender el holandés, o al revés. Si aprendemos el español en neerlandés, leer el español es muy fácil. No es siempre así, en el sentido de que, por ejemplo, yo estaba trabajando con refugiados de Siria cuando estaban llegando a Holanda, y muchos siriacos sabían leer en árabe, pero la capacidad de leer en árabe no les permitía inmediatamente de poder leer en neerlandés también, porque en árabe se lee de derecha a izquierda y en holandés de izquierda a derecha, como en español también. Entonces, no es automático que saber leer se transfiere inmediatamente, pero sí, la gente que sabían leer en árabe aprendían a leer en holandés más rápido que la gente que no podían leer de ningún modo, que los analfabetos tenían más problemas todavía. Entonces, aún en el caso del árabe, sí hay una cierta transferencia de la capacidad de leer en árabe al holandés. Entonces, si un niño está en casa aprendiendo a hacer cálculos en español, no va a necesitar aprender esta misma capacidad otra vez en la escuela en holandés. Puede transferir de una lengua a otra. Y también, si lo ha aprendido en holandés, puede aplicarlo al holandés. Si lo ha aprendido en holandés, puede aplicarlo al español. Y, por ejemplo, estas habilidades cognitivas pueden ser hacer cálculos, pero también leer una mapa, interpretar diseños complejos. Hay muchas capacidades cognitivas que son útiles para los niños de aprender y que se pueden aprender en cualquier idioma. No necesitan necesariamente el idioma de la escuela. Puede ser el idioma de la escuela, pero también puede ser el idioma del hogar. Quiere decir que nuestra flexibilidad cognitiva nos permite aprender algo en un idioma y transferirlo a otro idioma. Bueno, la tercera ventaja no tiene que ver nada con cognitivo, pero simplemente con posibilidades de empleo. Podemos ver que para una población multilingüe, y esto ya fue dicho por el embajador, puede fortalecer los lienzos entre los Países Bajos y el mundo, por ejemplo, España y el gran mundo latino, y también cualquier idioma que se habla en Holanda va a ser útil para gente que está en otro país. Por ejemplo, en Holanda, como ustedes saben, hay muchos migrantes de origen turco. Bueno, estos migrantes sí han recibido una buena educación en Holanda, pero si han mantenido su turco, como lo hacen generalmente, tienen mucho éxito en el mundo comercial, en las empresas en Turquía mismo. Entonces, hay muchas posibilidades de empleo que vienen simplemente del conocimiento de una lengua, aunque no sea la lengua mayoritaria en el país donde uno está como inmigrante. Y hay que darse cuenta que el español, aunque en Holanda tal vez no tiene tanto prestigio, en el mundo es una lengua sumamente importante. Entonces, el gran mundo latino es una gran posibilidad para gente que tiene esta capacidad. Entonces, es algo que juega el papel de la nación de Holanda, pero también es algo que juega a nivel de las ambiciones de cada niño, que puede, manteniendo su español, va a poder encontrar trabajo
mucho más fácilmente. El cuarto argumento para el multilingüismo es que usar y por ende valorizar las lenguas propias de los inmigrantes fortalece su autoestima y su sentido de compromiso con la sociedad en su entorno. Esto es muy interesante porque mucha gente piensa que es al revés, que mantener su propio idioma es una manera de separarse de la sociedad en su entorno. Es decir, que mucha gente, incluso mucha gente holandesa, piensan que si un turco mantiene su lengua turca, que va a ser algo que lo va a desconectar del mundo holandés. Es al revés. La gente que más mantienen sus lenguas son las gente que están más en contacto con la sociedad alrededor. Y la gente que sobre todo pierden sus lenguas son la gente que tienen más dificultad de mantener contactos con el mundo alrededor. Entonces quiere decir que la autovalorización que viene de utilizar su propia lengua puede ser un instrumento generalmente para el éxito social en generalidad. Bueno, ahora vengo a lo que es tal vez el punto clave de mi presentación, las ofertas de lenguas ricas. La palabra holandesa es taalaanbod, la palabra inglesa es input, y bueno, lo he traducido como ofertas de lengua. Lo importante para cada familia de multilingüe en Holanda es promover ofertas de lenguas ricas y diversas en el hogar, incluyendo tanto el neerlandés como la lengua de los dos padres. Pueden ser dos lenguas no neerlandeses, otra vez que uno habla neerlandés o otro español, puede ser cualquier otro idioma. Entonces, no es tan importante cuál lengua sería, y simplemente es importante que es una manera de que sea una oferta de lengua rica y diversa. Y podemos ver que esto puede venir por juegos, por diseños, por palabras que vienen como gemeentehuis, palabras que vienen del ambiente social, puede ser que es por sesiones de lectura. Hay varias maneras de hacer esta oferta. Y voy a hablar de eso un poco más. ¿Qué implican estas ofertas ricas? Primero, puede ser, y es muy importante, creo que es en varias lenguas. Tanto la lengua de la madre, lengua del padre, lengua de la escuela. Todas las lenguas están implicadas en eso. También es importante que es no solamente oral, como páseme el agua, pero también uso de lengua escrita, oral y escrito. Sumamente importante leer con los niños, aunque sean libros solo de imágenes cuando son niños pequeños. Leer con los niños cualquier idioma, cualquier libro, que sea un libro que es interesante para el niño, es la mejor manera de fortalecer tanto el español como el holandés del niño. Leer con los niños es casi el mensaje más importante de muchos estudios que hemos hecho y muchos programas que estamos viendo. Implica la promoción de leer con niños. Yo estaba trabajando hasta enero, hasta el corona, con 2 niños gemenitas y estábamos leyendo cada miércoles por la tarde y justamente ellos estaban leyendo a mí, yo no estaba leyendo a ellos. Estábamos leyendo libros en la biblioteca y simplemente y toda la tarde, y fue una manera inmensamente importante para ellos de aprender el holandés y también estaban entre ellos hablando árabe jemanita, entonces profundizar su lengua árabe. Para mí no era importante que era holandés lo que estaban aprendiendo,
Lo importante es que estaban viendo libros y leer los libros. Y ahí viene otra cosa que es muy importante. Hay que diferenciar entre el vocabulario de cada día y el vocabulario profundo. El diario de vocabulario de cada día es pásame el agua, lava tus manos, váyate a dormir, etcétera, etcétera. Entonces, cosas muy simples de cada día y podemos ver que muchos niños pueden aprender este vocabulario en todas las lenguas a su disposición, sea español, sea holandés, sea árabe, sea turco, cualquiera. El problema no está en este vocabulario de cada día, que es lo más frecuente. El problema está en el vocabulario que llamamos el vocabulario profundo. El vocabulario profundo implica conceptos más abstractos, conexiones, cosas técnicas, palabras menos frecuentes y todo este vocabulario profundo es la clave de éxito en la escuela a partir, tal vez no del primer grado, por lo menos del cuarto o quinto grado. Entonces, lo que vemos es que muchos niños de migrantes avanzan bien primero, segundo, tercero, cuarto año, pero que después, cuando se ven confrontados con este vocabulario profundo, se pierden. No lo conocen, ni en su propia lengua, que puede ser árabe, que puede ser español, cualquier idioma, ni en holandés. Simplemente son partes del vocabulario que la escuela exige y que son muy importantes en el progreso del niño hacia la secundaria, incluso hasta educación posterior, pero que los niños simplemente no adquieren. Y no lo adquieren porque en su casa tal vez no hay una oferta rica de vocabulario. Y no importa tanto en cuál idioma es. Puede ser en español, puede ser en holandés. Y justamente las capacidades cognitivas que vienen con el vocabulario en cualquier idioma, puede ser en español, en cualquier idioma, pueden ser utilizados para aprender las palabras en la otra lengua también. Bueno, una manera muy buena para hacer todo eso es juegos que implican algo de lengua. Y justamente antes había en las sociedades rurales muchos juegos que implican algo de lengua. Por ejemplo, en los Andes, donde yo he trabajado mucho, hay tanto en quechua como en español las adivinanzas. Y las adivinanzas, donde hay miles en el mundo rural, son una manera para los niños de realmente profundizar su capacidad de lengua. Entonces, si podemos encontrar otros juegos que implican lengua, adivinanzas, otro tipo de juego que implica hablar y no solamente hacer algo con las manos o algo visual, es muy importante para los niños. Y la madre y el padre pueden practicar estos tipos de juegos con el niño. También es bueno para el niño darse cuenta que hay pares de palabras equivalentes. Se dan cuenta muy rápido que la palabra mano es lo equivalente de la palabra hand en holandés, pero para palabras más abstractas, a veces la equivalencia viene más tarde. Entonces es importante darse cuenta a los niños que hay la posibilidad de comparar palabras en diferentes lenguas. La palabra tal en español quiere decir esto. Si digo gemeentehuis en holandés, puede ser esto en español, etcétera, etcétera. Bueno, ahora voy a decir algo que para ustedes va a ser tal vez algo terrible. No tener temor de mezclar las lenguas. Hay muchas familias que piensan que si los niños mezclan las dos lenguas es una muestra de incapacidad, que no saben las dos lenguas. Pero de hecho es una manera para el niño de maximizar su conocimiento de las dos lenguas en este momento y producir frases mezcladas que
usen tanto la primera lengua como la segunda, y lo que sabemos, y realmente ustedes tienen que creerme, podemos ver que niños que saben mezclar las lenguas son los que más mezclan, finalmente llegan a ser los más competentes. Entonces, mezclar las lenguas es una manera para los niños también de aprender, y de aprender también equivalencia entre lenguas, diferencias entre lenguas, y profundizar su conocimiento en las dos lenguas. Y también la última cosa, cuando estoy hablando de ofertas ricas, incluir las dos culturas, tanto la cultura mexicana, como dijo el señor embajador, los libros que se están saliendo, que van a ser distribuidos a las familias mexicanas, como cosas de la cultura holandesa, y también comparar las culturas explícitamente para darse cuenta de que sí hay diferencias culturales, y comprender estas diferencias culturales no es nada raro para el niño, porque comprendiendo que hay estas diferencias va a poder hacer el switch rápido de una cultura a otra en momentos apropiados. No tenemos que tener temor a estos fenómenos de enfrentamiento cultural. Para los niños no es un problema, solamente tienen que ser conscientes de lo que está pasando. Y para repetir otra vez, la oferta rica de vocabulario profundo es lo más crucial, tanto en holandés como en español, que los padres pueden aportar a sus niños, y requiere un esfuerzo. Bueno, lo último que quería decir es que muy importante también va a ser la aproximación entre la escuela y el hogar. Muchos migrantes se sienten muy lejos de la escuela. La escuela para ellos es un mundo poco ajeno al mundo. La escuela no reconoce sus valores, y a veces con muchos maestros holandeses van a decir, oye, no tienen que aprender español, mamá del niño, hablas holandés con tu niño, bla, 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 etcétera. Porque entonces la gente siente que la escuela puede ser casi una amenaza de lo que pasa en la casa. Yo creo que es muy importante llevar la escuela al hogar, por también introducir juegos educativos en la casa, pero también el hogar a la escuela. Entonces, es muy importante que esto viene por autovalorización, por reconocimiento, y también más retroalimentación sobre lo que pasa con el niño en la escuela. Y entonces sabemos también que los padres de familia que están más implicados en la escuela, que se participan más en la vida de la escuela, son los padres de los cuales los niños van a tener más éxito. Entonces, una manera de apoyar a sus niños es participar en la escuela, pero también indicar a la escuela que valoricen lo que pasa en casa. Y felizmente hay más y más escuelas en Holanda que están valorizando el background, el origen de los niños que están en la clase, y reconociendo la riqueza de todo eso para los otros niños también. Entonces, vale la pena el esfuerzo para tener éxito siendo multilingüe en un contexto de inmigrante. Requiere un esfuerzo mayor, pero vale la pena. No es una cosa que viene por sí mismo, pero yo creo que no hay que pensar que es imposible. Yo creo que es muy posible, simplemente es que requiere un esfuerzo mayor, pero vale la pena. Bueno, muchas gracias. Podemos hablar de cosas un poco más en detalle más luego, pero voy a volver a la pantalla. Hola Marta, estamos. Hola, gracias, muchas gracias. Ha sido una presentación inolvidable. Gracias. Algunas preguntas que no salieron a brote, pero que valdría la pena que reflexionáramos como grupo, son las siguientes. En tu opinión,
¿A qué edad es recomendable enseñarle a un niño a leer y escribir un segundo idioma? Bueno, bueno, de hecho, cuando los niños están en Holanda en el quinto, cuando tienen 5 años, ya viene la pre-alfabetización, comienzan con los movimientos, las letras, y en este momento no hay una diferenciación todavía entre el holandés y el español. Creo que no es muy malo ir paralelo con la escuela, sobre todo porque el español, si el niño sabe aprender leer en español, puede también leer en holandés una parte. El español es mucho más fácil para leer que el holandés. Entonces, yo creo que no es necesario que esperar con el español hasta que el niño esté aprendiendo en holandés. Entonces, no es una cuestión de edad. Bueno, va a ser. Bueno, depende un poco, ¿no? Hay niños que son muy precoces, que tienen hermanos mayores que saben leer, entonces hay niños de 5 años que ya saben leer algo, otros que son tal vez el hijo mayor en la familia, o que son el único hijo en la familia, que tienen un poco más. Entonces, yo pienso que ir con la escuela en eso está muy bien. ¿No? Y dadas esas circunstancias, ¿es posible aprender un tercer idioma también? Sí, pero yo creo que, bueno, hay muchas escuelas en Holanda que están ahora experimentando con inglés, por ejemplo, pero vemos que las escuelas que están experimentando con inglés muy temprano generalmente no tienen tanto éxito con eso. Creo que hay ahora bastante evidencia que la idea de early bird, de hacer esto muy temprano, sí, no tiene tanto éxito. Mejor que están bien en su propio idioma y tal vez en holandés y solamente después, entonces cuando tiene 8 o 9 años, adelantarse con el inglés. Pero bien. Sí es cierto que los niños que son bilingües tienen a veces una capacidad más grande para aprender el tercer idioma. Podemos ver que hay este bilingüismo les permite hacer el salto cognitivo a un tercer idioma más fácilmente. Bueno, y hablando de idiomas, ¿qué hacemos cuando, por ejemplo, hay un padre que dice, ¿qué hago cuando en el entorno donde vivo, que hay Limburg y neerlandés se combinan en mayor parte del tiempo, como en la guardería también? ¿Cómo le hago? Porque yo les hablo español a mis hijos todo el tiempo, pero mi esposa les habla neerlandés y tienen el contexto de Limburg y el holandés. Sí, bueno, los niños van a adoptar maneras, estrategias para seleccionar en qué situación va a hablar un poco más de Limburg y más bien holandés, pero son dos. El Limburg suena muy distinto del holandés estándar, pero en su gramática no es tan distinto. Entonces, muchos niños que vienen de afuera aprendiendo holandés y Limburg, tal vez van a aprender un poco de Limburg, algunas frases, y generalmente van a tener un sistema un poco mixto entre esas dos lenguas. Y como cuando yo vine de Bolivia como niño, justamente me fui a Limburg y estuve en una escuela donde también había, yo era ya bilingüe entre español y holandés. Después olvidé todo mi español, pero aprendí holandés y Limburg, pero para mí el Limburg no era una cosa muy distinta del holandés. Entonces, no creo que este padre de familia tiene que preocuparse demasiado del Limburg. El niño va a ocuparse de eso y con sus cuates va a poder hablar Limburg cuando quiera o va a hablar holandés cuando quiera. No, el padre debe continuar con su español, no preocuparse demasiado por este Limburg que está. Muy bien, muy bien. Y tenemos otra pregunta, Peter. ¿Cómo es que ayudo a mi hijo a integrarse socialmente
cuando los dos padres, tanto la madre como el padre, usan el español, es la lengua materna para ellos. Y entonces el holandés solo es de la escuela, ¿verdad? ¿Cómo es que entonces hay esa integración social para los niños? Sí, bueno, sabemos que muchos niños tienen vergüenza. Los niños a veces son muy conformistas y no quieren ser distintos de los otros. Quieren ser. Hay un libro holandés de un joven que grandeció en Ámsterdam, en un barrio que se llama Seas Invisible, Wees Onzichtbaar. Es un libro muy interesante. Entonces, muchos niños quieren ser invisibles, no quieren ser distintos de los otros. Justamente cuando vienen a la casa con sus amigos y los padres hablan otro idioma, el niño va a tener un recelo, ¿no? Porque se va a tener vergüenza de lo que hablan los padres y vas a decir a sus padres, no digas nada, o hablas holandés cuando estén, una cosa así, ¿no? Entonces, claro. Bueno, yo creo que una manera de tal vez resolver esto es realmente organizar una fiesta mexicana para el niño, tal vez con cosas realmente que pertenecen a la cultura mexicana, invitar a los niños para que vean que es un mundo interesante, que es un mundo que vale la pena y no tratar de ser lo más holandés posible. Y yo creo que para los niños holandeses va a ser interesante este contacto con esta fiesta. Tal vez como piñata, una cosa así. La piñata, claro, claro. Y eso lo hacen, por cierto, lo hacen gente como Amestari lo hace también con Angie Guisatacos, y entonces veo que la comunidad quiere mantener eso, y eso es muy importante, muy importante. Sí, entonces yo creo que generalmente las familias que han podido mostrar su orgullo de ser mexicano tienen una ventaja y los niños van a respetar. Para los niños holandeses no va a ser una cosa diferente. Y entonces creo que es una cuestión también de autovalorización allí. Claro. Y en ese sentido, uno de los padres dice, a mi hijo le da pena hablar en español frente a sus amigos. ¿Qué puedo hacer yo en esos casos? Se avergüenza. Bueno, tiene que ver con el mismo punto, ¿no? En el sentido de que el niño va a tener este temor y casi va a tratar de negar su identidad en este momento. Y felizmente, yo tengo que decir que allí los niños mexicanos tienen una ventaja sobre, por ejemplo, los niños bereber, por ejemplo. Felizmente, el español es una lengua de gran prestigio en el mundo. Entonces, los niños holandeses van a darse cuenta que es una lengua mayor que habla el niño y va a ser una cosa valiosa. Entonces, yo creo que al momento micro, a nivel micro va a tener este problema, pero tal vez mostrando que es una lengua importante, tal vez los otros niños van a apreciarlo más. Yo creo claro, y eso tiene que ver con lo que dijiste, Peter, del prestigio de la lengua, cómo se ve la lengua, cómo se acepta la lengua, ¿no? Porque una madre dice, ¿qué hago si yo soy la única que hablo español con mis hijos? ¿Cómo puedo, aparte de los libros y jugar con ella, qué hago? Soy la única que habla español. ¿Cómo lo puedo fomentar? Bueno, felizmente estamos ahora en una situación con más posibilidades digitales, entonces tal vez comenzar algo con sobrinos o con primos o otra, miramos la familia o otra familia mexicana que está en otro sitio y tal vez crear una comunidad un poco, si están solo crear un mundo un poco virtual con otra gente que están hablando español.
Claro. Esto estamos viendo con muchas familias refugiados siriacos que están desparramados por toda Holanda y están conectándose con gente en otros países, incluso están con su tía que está en Alemania, otra tía que está en España, etcétera, están conectándose. Entonces yo creo que se puede resolver esto, pero es cierto que es más ventajosa si hay otra gente que habla en español. Claro, buscar esos núcleos de gente. Sí. Sí. Y la otra cosa que preguntan es que, ¿qué puedo hacer para impulsar la ortografía y la redacción en español? Por ejemplo, ¿cuándo es que se le da atención a los niños para que tengan mejor ortografía y redacción? Porque quieren saber qué hago con ello. Bueno, yo creo que lo más importante ahí es, y tal vez no es lo que quiere escuchar la madre que hizo la pregunta, pero yo creo que lo más importante es el gusto y la libertad de utilizar el español. Yo creo que es más importante que el español se percibe como algo útil, como algo chistoso, como algo atractivo, algo que vale la pena, y que el momento de fomentar la ortografía y mejorar todo eso va a venir cuando es necesario. Pero yo creo que también que la gente va, a pesar de escribir mal al español, si lo siguen escribiendo, o sea, por WhatsApp o por otro medio, van a mejorar su español poco a poco. Yo trabajo con un grupo indígena en Ecuador que se llama los Waorani. Lamentablemente hay 5 casos ahora de corona en el grupo pequeño. Entonces es un desastre lo que está pasando. Pero estos Waorani utilizan entre ellos WhatsApp. Escriben la mamá con las hijas entre ellas, la mamá con el papá, con otros, utilizan WhatsApp mucho. Pero la manera en la cual se escribe este Waorani no tiene ninguna estandarización. Es completamente libre y si lo ves, puedes ver, hay muchas diferencias entre la gente, cómo escriben la lengua. Pero lo que podemos ver es que cuando utilizan la lengua con más frecuencia en forma escrita, van a entre ellos descubrir normas que están inventando. No es como el español que tiene su ortografía ahí en el diccionario, todo eso, o la Real Academia, etc. Sí. Ellos mismos tienen que inventar sus normas, pero se puede ver que por el uso van a estar yendo hacia una estandarización. Entonces yo creo que la gente cuando están utilizando el español, aunque sea de una forma un poco bárbara, con el uso mayor y siguiendo con el español, van a mejorar su español poco a poco y se van a convergir hacia la norma estándar de una manera casi automática por el intercambio. Y yo creo que la mamá o el papá, no sé quién hizo la pregunta, no tiene que preocuparse demasiado sobre lo que está pasando, porque yo creo que lo más importante es que no hay una idea de que es una cosa de deber y una cosa de normas fijas, pero una cosa de chiste que vale la pena, que es interesante, que es útil, y ahí se va cerrando. Sí, es cierto. Es cierto. Así, hemos visto esto, un ejemplo muy claro había una preocupación muy grande con la lengua de los textos, de los SMS en holandés se llama, de hace 10 años, ¿no te acuerdas, no? Sí. Textear. Sí. Texteando. Estos textos eran con una ortografía un poco rara y la gente pensaba, los educadores pensaban que iba a ser
un impedimento hacia una ortografía mejor de los niños. No lo era. La gente que realmente se ha comprobado que la gente que más estaban texteando finalmente eran la gente que tenían la más capacidad de escribir holandés correcto. Ah, qué bien, qué bien. Y ahora, claro, sí. Y lo que estás diciendo es que evoluciona también el lenguaje, va evolucionando. Y entre ellos se van a, si ellos están whatsappeando con, digamos, un primo que está en México, una cosa así, van a adaptarse automáticamente y su ortografía va a mejorarse. Qué bien, qué bien. Lo importante es guardar esta capacidad y guardar esta voluntad, de guardar este chiste de hacerlo en español. Y es lo más importante. Es más importante de que sea correcto, yo creo. Claro. ¿Y a qué edad puede uno pensar que se convierte uno en el uso del idioma como un nativo? Por ejemplo, nosotros tenemos la G como los holandeses, pero ¿en qué momento nos aceptan con una fonética y un acento nativo en vez de decir, no, that is niet goed? A ver, ¿cómo? Bueno, también hay variación individual, ¿no? Pero yo creo que generalmente a partir de 15 años es más difícil aprender a hablar de una manera casi con acento nativo. Pero yo he visto gente que tienen como 10 años, que llegaban a Holanda a 10 años y no se oye que no son holandeses. O solamente se oye cada 1000 palabras una construcción que está un poco rara. Pero y yo me acuerdo, no, y me acuerdo que en nuestras clases tú me dejabas seguir y solo después me decías la palabra, entonces yo me sentía apoyada en el uso después de oírlo. Pero es bueno cometer errores para poder aprender, ¿no? Sí. Eso es muy cierto. Ahora, hay un caso muy interesante de una señora que resulta que en su hogar hablan 4 idiomas. El esposo es húngaro y habla húngaro con las hijas. Ella habla español y entre el marido y ella hablan inglés y sus hijas hablan holandés. Y entonces, de vez en cuando, ella y su marido hablan también holandés. Y lo que quiere saber cómo unifican todo esto para tener charlas familiares y sobre todo porque las hijas tienen 8 años y 11 años. Sí, sí, ahí hay un desafío porque ahí entran cosas que tienen que ver con relaciones de poder también. Y también como la hija de 11 años ya va a estar en una situación de poder comenzar a manipular a sus papás, es un poco por su selección de idioma, ¿no? Yo creo que entre mis hijos holandeses, mis hijas holandeses, entre marido, bueno, depende un poco de la perspectiva de la familia también. ¿Cuáles son los planes a largo plazo? Si es una familia que quiere quedarse en Holanda, que está radicado aquí, que va a quedarse mucho tiempo, tal vez utilizar el holandés como lengua común es una cosa que se puede considerar de tal modo que todos hablan este idioma. Si la familia está pensando tal vez moverse o ir a otro país, también el inglés puede ser útil. La cosa con el inglés es que las niñas van a aprender de todos modos. Claro. No hay que preocuparse del inglés. Son sobre todo las otras lenguas que son las que tienen más dificultad y el marido húngaro no va a poder hablar español, supongo. Ella, la señora, no va a poder húngaro. Entonces,
queda la posibilidad de inglés y holandés, y ahí creo que lo mejor sería el holandés como lengua estrategia en común para los cuatro. Si quieran radicarse en Holanda más tiempo. Claro. Como el inglés va a venir de todos modos. Muy bien, muy bien. Ahora, hay un caso de una señora donde el esposo es holandés y lo habla muy bien el español, pero entonces ellos han decidido usar el español como el idioma principal de la casa, pero quiere saber qué tanto deben de reforzar el neerlandés, aparte de ayudar con las tareas en la escuela y estar ahí usándolo claramente con sus hijos. ¿Qué más podrían hacer para asegurarse, ya que tomaron la decisión que el español es el idioma de la casa? Bueno, yo creo que utilizar el español es una buena posibilidad allí, y también, como yo estaba hablando cuando estaba hablando de oferta rica, no solamente utilizar el español en un contexto, digamos, casero, pero también en un contexto un poco más escolarizado. Entonces, tal vez Scrabble en español o otro juego en español. Entonces, utilizar el español como una lengua realmente que requiere algo, que tiene un desafío para los niños. Y, tal vez, o bien tener unas revistas en holandés que vienen a la casa como Donald. No sé la edad de los niños tampoco, ¿no? Si los niños tienen, por ejemplo, la costumbre de ir a la biblioteca y, por ejemplo, cada semana sacar un libro en holandés de la biblioteca, que ellos lo lean por su propia cuenta, no es tan necesario que los padres también se ocupan demasiado de eso. Pero depende un poco del grado de participación de los niños en cosas escritas, ¿no? Claro. Lo importante para mí sería que los niños tienen acceso al mundo escrito, a libros, o en revistas, o a periódicos, por lo menos en una lengua, que sea holandés, que sea español. Y puede ser español sin problema, porque los niños aprendiendo bien español y también leer el periódico en español, el holandés no es difícil. Ok, muy bien, muy bien. Hay una pregunta interesante de uno de los padres que se da cuenta que hablar idiomas es indispensable en el mundo globalizado, pero se preocupa que sus hijos sean bien integrados a la comunidad local, y lo único que tiene como temor es que sean discriminados, ya sea por etnia o por el idioma. Entonces, ¿qué es lo que se puede enseñar en casa para evitar que los niños sean rechazados, que lleguen a ser excluidos, ya sea por su etnia o por su lengua? Bueno, esa es una pregunta muy general como se pone. Depende un poco de la edad de los niños, pero lo que estábamos hablando antes es importante que los niños sienten orgullo de quienes son también, y que los padres no tratan de esconder esta identidad de sus niños. Y yo creo que, bueno, yo no conozco el caso concreto, ¿no? Eso depende un poco. Yo creo que si los niños aprenden bien y están bien en la escuela y se sienten cómodos en la escuela, la discriminación va a ser una cosa un poco menos, más que nada. Si los niños tienen problemas en la escuela, la discriminación puede meterles un poco más atrás todavía. Claro. Es una pregunta demasiado general para mí. Muy general. Pero hay una secuela a ello. ¿Qué hace uno cuando los propios maestros de la escuela le dicen el español está interfiriendo con el aprendizaje del holandés, solo deben hablar holandés en la casa y no español porque no va a aprender nunca bien el holandés? Sí, bueno, ese es un problema mayor
que hay muchos maestros que, bueno, esto vuelve al punto del vocabulario profundo. Los maestros se van a dar cuenta de que el niño tal vez en su comunicación diaria está funcionando bien, pero cuando viene un texto un poco más complicado, tal vez en el cuarto año de la primaria o el quinto año, ya el niño no va a conocer algunas palabras. Y entonces, yo no creo que es necesario de ir a hablar holandés en casa. Yo creo que no, yo no creo que esa es la respuesta. Lo que sí hay que hacer es que tal vez estos mismos niños van a necesitar un poco más apoyo en leer libros, hacer ejercicios, lo que cuando estábamos hablando de esfuerzo, ¿no? Yo creo que es un poco pensando demasiado optimísticamente, pensar que un niño bilingüe automáticamente va a tener las mismas posibilidades que un niño monolingüe. No es así. Pero hay niños monolingües holandeses, puramente monolingües holandeses, que también no tienen un vocabulario muy grande, profundo, sí. Que están en hogares con muy baja educación. Hay que saber que, no sé el porcentaje, pero 15% de la población holandesa no lee muy bien. Esos son los no migrantes, esos son la gente de origen holandés. Sí. Entonces, sí. Hay un grupo muy sustancial de gente en Holanda que no son alfabetizados muy bien, y para ellos educar a sus hijos en este tipo de vocabulario profundo también va a ser muy difícil, y los niños van a entrar en lo que en inglés se llama poverty trap, quiere decir que, claro. que las desventajas del hogar van a estar con los niños también. Yo creo que esas ventajas del hogar no tienen que ver tanto con cuál idioma se habla. Okay. Pero lo que has dicho, Peter, me hace pensar que se puede generar lo que se llama el aprendizaje intergeneracional entre padres y hijos, que se ayudan, el padre que no tiene los conocimientos, pero el niño que trae libros de la escuela, el padre que se va educando también, pero ayuda también a su niño, ¿no? Sí, de una generación a otra generación. Sí, sí. Esto vemos bastante con, bueno, sobre todo familias marroquíes, donde hay muchos padres con poca educación, que los niños a veces educan a sus padres también un poco. Y pues, lo importante es que, por eso estaba subrayando, leer textos juntos. No importa sea en holandés, en español, en cualquier idioma, pero leer juntos, reflexionar juntos, hacer juegos juntos, es lo más importante. Yo creo que no es necesario ir al holandés porque también ese holandés de los padres no va a ser el holandés super máximo que va a ser muy útil para los niños. Es una ilusión que pensar que el cambio al holandés va a ser la llave mágica para el niño. No lo es. Es la educación. Qué bien dicho. Una cosa que dijiste también en tu plática es el uso de adivinanzas, de cuentos, de cuestiones que el niño puede sentirse reflexionado en ello, ¿no? Y me acuerdo, mi abuelita, decía, Tito, Tito, Capotito, sube al cielo y pega un grito. ¿Qué es? Y me tenía pensando por mucho tiempo hasta que decía yo, el cohete. Y entonces me aplaudía. Y así fue como usaba yo el español, ¿no? Sí, bueno, sería muy lindo distribuir juegos o libros de adivinanzas, tal vez por internet, una cosa así, de la tradición española, porque es una tradición muy rica. En toda Sudamérica debe haber estas adivinanzas. Claro. Incluso en náhuatl hay una tradición muy fuerte en adivinanzas. En español, por supuesto, también. En quechua hay
Entonces, yo creo que sería una muy buena idea de utilizar Sí. las finanzas como un juego para educativo. Y me da gusto que dices eso porque en los libros de texto de primaria de la SEP se encuentran cantidad de cuentos culturales, de adivinanzas, de juegos, de exposiciones para los niños. Están ya incluidos porque están fomentando también la cultura. Y yo veo que lo que dijiste de cultura y lenguaje como un frente unido para los niños. Hay dos preguntas más que quisiera hacerte y una muy, muy seria que es sobre qué puede uno hacer con un niño que tiene ADHD. ¿Puede ser bilingüe o no? Claro, yo creo que sí puede ser bilingüe. Yo creo que hay una psicóloga me han dicho que no es recomendable que sea bilingüe. Sí. No quiero meterme demasiado en eso en este momento porque no quiero ir en contra de lo que dice una psicóloga, pero generalmente depende un poco de la edad del niño. Generalmente se subestima la capacidad de los niños de aprender los idiomas. Mostré estos casos de Nigeria, por ejemplo, los chicos que manejan 4 o 5 idiomas casi automáticamente sin problema y saben cuál idioma utilizar cuándo, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que no es necesario que sea así, pero tal vez cuando se está escogiendo una lengua para la escolarización, que ahí hacer una selección para una sola lengua tal vez es una cosa buena. Puede ser que no tanto a nivel de la vida diaria, pero a nivel de lo que pasa en la escuela. Esa sería mi respuesta poder a esta señora. Ok. Y hay una señora, otra persona que pregunta también que su niño tiene 4 años y casi no habla nada de español, pero entiende todo. Entonces, habló tarde el holandés. ¿Debe de preocuparse de que no hable español? No. Lo va a hablar. Lo va a hablar en su propio tiempo. Y no creo que es una cuestión de preocuparse demasiado, pero una cuestión de dejar al niño por el momento y va a venir una abuela de visita, una cosa así, y ahí va a pasar un milagro. Sí. Va a hablar español con la abuela. Claro, y aprenderá cantidad de cosas, claro. Sí, pero también lo habla, lo conoce, pero no lo habla. Y puede ser que entonces en su economía lingüística ha decidido que no es necesario utilizar el español. Pero cuando llega alguien que no habla ninguna palabra de holandés ni de inglés, ahí la otra lengua va a entrar. Y ahí entra. Okay. Y hay dos preguntas que son mucho más a nivel de relaciones, y es la relación entre la creatividad y el bilingüismo. ¿Existe esa relación entre ser bilingüe y ser creativo a la vez? Bueno, hay mucha gente creativa que no son multilingües. Entonces, no es necesario ser multilingüe para ser creativo, pero yo he estudiado mucho canciones bilingües, sobre todo en los Andes, pero también en el mundo árabe existe esta tradición de canciones bilingües entre bereber y árabe, y francés, inglés, etc. Y en el mundo andino es entre quechua y español. Y podemos ver que el mismo multilingüismo y el uso de varias lenguas adentro de la canción estimula la creatividad lingüística tremendamente. En raps bilingües en muchas partes del mundo también, los bilingües saben manejar sus idiomas
y sobre todo cuando son adolescentes de una manera estupenda y realmente nos asombra. No sé si podemos decir que esto implica una creatividad en general, pero por lo menos una creatividad a nivel de la lengua está muy presente en los bilingües. Claro, qué bien. Y la otra pregunta es si hay una relación entre el bilingüismo y el equilingüismo. Bueno, equilingüismo, de lo que yo comprendo, es una palabra para decir gente que son perfectamente balanceados entre sus diferentes lenguas, que lo han aprendido desde el comienzo, y el bilingüismo sería cualquier situación donde hay una falta de equilibrio entre las dos lenguas. Bueno, no sé cuál sería exactamente la pregunta, pero yo creo que casi hay muy pocos casos de equilingüismo, porque generalmente hay zonas de nuestra vida o partes de nuestra vida que hacemos en una lengua y otras partes de nuestra vida que hacemos en la otra lengua. Y es muy raro encontrar a alguien que cualquier cosa que hace en una lengua lo hace en la otra lengua también. Lo puede hacer, pero generalmente no lo hace tanto. Entonces, generalmente el equilingüismo no está allí. Pero yo creo que el fenómeno del bilingüismo es un fenómeno muy fluido que va entre hablar muy poco de una lengua, otra vez comprenderla, como los chicos con los niños en Los Ángeles que tal vez comprenden lo que dice su abuelita en otomí, pero no son otomí hablantes. Claro. Esa es una manera de ser bilingüe, pero otra manera de ser bilingüe entre español e inglés. Sí, sí, sí. Ahí estamos otra vez. Sí. Y una cuestión que acabas de decir, por ejemplo, en la plática futura que daré sobre picardía mexicana, hay formas de hablar del mexicano que realmente no hay traducción para ello al inglés, y es un formato de una vida, de Tepito, de todas las cadencias de la Ciudad de México, y digo, como no das pie con bola, una frase que usan mucho los de Tepito, y lo curioso es el juego de palabras, todo ese, el juego, el ajuar que tenemos de juegos y de sentimientos, ¿verdad? ¿Qué decimos cuando hablamos de papaya o de pepino, etcétera? Y todo eso es movimiento en la cabeza para la gente de su cultura, pero creo yo que tiene que ver, como acabas de decir, con el momento en que uno vive en su contorno y entorno y tiene una idea de eso. Entonces, hay una última pregunta y con eso cerraremos, que es, mis hijas de 8 años están creciendo en un ambiente trilingüe, neerlandés, alemán y español, y mezclan las palabras y estructuras gramaticales, no las corregimos para motivarlas, ¿y a qué edad deberíamos de comenzar a corregirlas? Bueno, así digo nunca. Sería... Bueno, depende un poco, por ejemplo, si continúan con alemán, por ejemplo, en algún sentido, que van a una escuela alemana o una cosa así, los otros niños van a corregirles su alemán. Claro. No van a permitir a estos niños que sigan con su propio alemán un poco raro cuando están con otros peers, con otros cuates alemanes. Con neerlandés lo mismo, porque están aquí en Holanda. Los niños van a mejorar su neerlandés, van a adaptarse y van a ir más y más lejos con su holandés. Con su español, ahí es el problema más grande porque ahí el feedback es menos. Puede ser que entonces, como vemos con
Bueno, hay muchos turcos, muchos jóvenes turcos holandeses que van a Turquía en el verano y piensan que hablan turco perfecto y llegan allí y el mundo ríe de su turco. Porque adentro en Holanda han aprendido un turco un poco raro, con modismos que no son comunes en Turquía, etcétera, etcétera. Entonces, estos mismos niños con su español, que tal vez es un poco menos desarrollado que sus otras dos lenguas, tal vez su español va a tener fallas. Entonces, puede ser si los niños están ambiciosos para que los niños aprendan bien español, tal vez en la secundaria que sería bueno darles un poco más de apoyo en su español. Pero yo no hablaría de correcciones, pero más bien de dejarles desarrollar y darles textos en las diferentes lenguas o darles oportunidades de utilizar sus propias lenguas y ellos mismos van a autocorregirse. Siempre la autocorrección es, como sabemos todo en nuestra propia vida, la autocorrección es mejor que la corrección. Claro, muy bien dicho. Pues con esto, sí, no, lo acabas de decir. Sigue. Hablar libremente en español y en las lenguas. Hola, Jorge, ahí estás. Sí. Bueno, gracias, Peter. Peter, Marta, pues muchísimas gracias por esta plática interesantísima. Estuvimos muy contentos también de ver mucha participación de parte de la comunidad, muchas preguntas muy pertinentes que tienen que ver con nuestra vida aquí cotidiana. Entonces, estamos muy, muy agradecidos por este esfuerzo. A la gente que nos estás viendo, les recuerdo que esta es la primera conferencia de una serie de eventos que vamos a tener sobre temas de educación y, en general, recomendaciones de cómo impulsar el idioma español en el desarrollo de sus hijos. Esto también, es parte de un proyecto más amplio que estamos desarrollando también con la ayuda de Marta, como ya lo mencionó el embajador al principio, para desarrollar unas guías de metodología y un programa de estudio basados en los libros de educación gratuita de la SEP. Entonces les pido también que si están interesados en el tema, se mantengan al tanto de nuestras redes, los vamos a ir, tomaremos datos de aquí de las personas que participaron para escribirles cuando ya tengamos más detalles del proyecto. Así que esto es solamente la primera de una serie de eventos que va a continuar sobre el tema y esperemos que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y yo creo agradecer nuevamente a Peter y a Marta por toda su participación, por todo su apoyo. Gracias, gracias Peter y gracias a ti, Jorge. Gracias. Jorge, después puedes decir que gente que quisieran tener los diapositivos podrían ser disponibles. Claro, también es cierto, nos hicieron varias preguntas en el chat, gente que quería, tanto pedía lectura recomendada sobre el tema, nos pidieron también la presentación y otra gente que incluso decía que ellos tenían materiales que quisieran compartir. Entonces, en la parte de comentarios vamos a poner ligas a diferentes otros recursos educativos que la gente puede consultar. Vamos a también poner un link a la presentación de Peter que amablemente nos compartió y vamos, este evento también va a estar en Facebook y lo pondremos en la página de internet, así que para la gente que no pudo vernos en vivo, esperemos que este proyecto siga, les sea de todas maneras de utilidad. Gracias, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Gracias. Gracias. Y gracias, Peter. Ok, bueno. Guten Abend. Mucho gusto, todo gusto, gracias. Okay, bueno, hasta luego. Bye. Adiós. Lo que queda el verano. Adiós. Gracias. Gracias.